Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Date una pasada por nuestro canal de Telegram. Encontrarás el bosquejo de este programa y un pequeño anticipo de la lección que viene. Como lo he estado mencionando en episodios anteriores, en el próximo folleto estaremos profundizando en un estudio titulado Deuteronomio, el libro del amor. Las lecciones del último cuarto del año fueron preparadas por el Dr. Clifford Goldstein, la persona que se dedica a la edición general del folleto de la escuela sabática para que todos nosotros alrededor del mundo tengamos nuestra guía de estudio de la Biblia cada 3 meses. Pero hablemos ahora de la última lección de este trimestre, el descanso supremo. Definitivamente, un estudio sobre este aspecto no podría dejar de lado el verdadero y más grande reposo para una humanidad caída en pecado, el celestial. ¿Estás dispuesto a conducir a tus alumnos a una vislumbre que atraviese los eventos finales y llegue más allá del milenio? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. El último sábado enseñaré del trimestre se encuentra en las páginas 152 a 155 del folleto. Aprovéchalo. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Ahora inicia la lección con tu clase planteando la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene la profecía apocalíptica con el descanso en Cristo? En este repaso nos enfocaremos en responder este interrogante. Ahora permite que la pregunta haga su trabajo y mientras tanto tú pasa a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. La manera en que yo enfocaría esta parte del repaso es la siguiente. Al primer punto lo llamaría las señales del fin. Alguna vez leí que Mateo 24 y 25 se le ha llamado el apocalipsis de los evangelios. Con esto se quiere comunicar la idea de que el sermón profético de Jesucristo es un anticipo de lo que unos 60 años después le revelaría el Señor a Juan en Patmos. Solo que en este caso estaba centrado en responder una de las dudas más inquietantes de los seguidores del Señor, tanto en aquel tiempo como a lo largo de la historia. Pregunta a tu clase cuál puede ser y luego lee con ellos Mateo capítulo 24 versículos 1 al 3. La cita es muy clara al respecto. Nos dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Si acaso existe un dato trascendental para un cristiano sincero, es conocer cuál será el momento del regreso de su Señor. Cuando los emocionados discípulos escuchan al Maestro decir que el templo iba a ser destruido por completo, creen que eso solo sería posible en el fin del mundo. Por eso formulan esa inquietud que en realidad contiene 2 preguntas. La primera es, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción propiamente dicha del templo de Jerusalén. Y la segunda, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor une magistralmente los 2 acontecimientos con el fin de no producir un desánimo innecesario por lo largo de la espera y responde a ambas preguntas en una sola descripción. ¿Cuál es la respuesta al primer interrogante? Léele a tus alumnos el versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Esta respuesta es sumamente importante para nosotros como pueblo que espera el regreso del Señor, porque nos protege de la enorme tentación de creer que podemos encontrar la clave para conocer algo que ni siquiera a los ángeles se les ha dado acceso. En realidad, algunas de nuestras experiencias más dolorosas han sido cuando denominacional o individualmente hemos cruzado esa línea. La verdad es que tener una fecha para el fin del mundo resulta muy atractivo, pero los resultados serían inclinar la balanza al fanatismo y a una falsa espiritualidad. Por su parte, el Señor es categórico al declarar que no tendremos tal información. Sin embargo, en cuanto al tema de las señales, el Salvador es sumamente amplio y bastante detallado. Con eso, conduce nuestro interés del campo de la curiosidad fanática al de la participación misionera y la relación estrecha con Él. Esa es la razón por la que Mateo 24 describe 3 tipos de señales: la repetitiva, la degenerativa y la definitiva. La primera se refiere a los engaños, ya que en 3 ocasiones dentro del mismo discurso se pone de manifiesto que antes del regreso del Señor habrá falsos cristos, maestros mentirosos y proclamadores embusteros. Revisa los versículos 4 al 5, 11 y 23 al 27. Esto nos pone alertas y nos lleva a relacionarnos con la verdad con el objetivo de no ser engatusados. A la vez nos recuerda que cuando algo se repite en la Escritura es indicador de énfasis e importancia. Por otra parte, la señal degenerativa nos muestra el deterioro de la paz, el amor, el alimento, el equilibrio en las esferas social, familiar y moral, como también la degradación de la misma naturaleza que produce innumerables desastres. Esto busca que como creyentes desarrollemos una relación de confianza en la protección divina para enfrentar tales vicisitudes. Finalmente, la señal definitiva, justamente la que los discípulos querían escuchar, se encuentra en el versículo 14, donde se nos clarifica que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Con esta señal se nos impulsa a participar de manera protagónica en la expansión de las buenas nuevas de la salvación. Nota cómo cada una de las señales promueve una estrecha relación de fe con Cristo y su misión. Eso nos dice que la razón por la cual el Salvador omite las fechas y muestra indicios claros es para que tengamos más intimidad con Él, que es la verdad y la única fuente de seguridad. Además, cuando predicamos su evangelio, su compañía se nos garantiza hasta el fin del mundo, como Él mismo lo prometiera en Mateo 28:20. Todo esto remarca que la razón por la que el Señor nos da las señales de su venida es para darnos descanso, no para vivir en ansiedad debido al intenso panorama que traerán los últimos días. Pero ahora pasemos al siguiente punto: los eventos finales. La parte de la teología que estudia los eventos finales se denomina escatología, y cuando de este tipo de sucesos se trata, los libros de Daniel y Apocalipsis representan las ligas mayores. Pues bien, la lección de esta semana destaca la recepción de Juan en la isla de Patmos de una revelación que dio origen al último libro de la Biblia. Allí se describen de manera simbólica los últimos acontecimientos que tendrán lugar en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. La mayoría de los lectores de este libro se impresionan con la persecución, los planes de dominación del dragón, la bestia y el falso profeta, las plagas, el 666 y los acontecimientos cataclísmicos que allí se describen. Sin embargo, tanto el inicio del Apocalipsis como su final nos dan una perspectiva diferente. Pregúntale a tu clase cuál es la reacción que busca producir Juan en sus lectores. Luego invítalos a leer Apocalipsis 1 del 3 al 6. La cita dice de la siguiente manera: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él
sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si tu clase interpreta adecuadamente la lectura, dirá que Juan busca comunicar dos cosas: felicidad y adoración. Lo primero está demarcado por la expresión bienaventurado, que como muchos saben significa dichoso. Es decir, que con este escrito se propone remarcar la dicha que debe encarnar aquel que recibe esta información privilegiada, ya que le permitirá enfrentar con toda tranquilidad y hasta con una sonrisa en los labios las situaciones de los últimos días. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque de antemano conoce el final feliz que le espera al creyente fiel. Por otro lado, contemplar la omnisciencia de Cristo, es decir, su capacidad de conocerlo todo, inclusive el futuro, y su omnipotencia, o sea, su poder infinito, busca provocar en el escudriñador de Apocalipsis una inclinación a la adoración a aquel que nadie puede derrotar y que además se comprometió con nuestra salvación hasta el punto de dar su vida. Esto nos indica que la profecía apocalíptica no es para asustarse ni hacer especulaciones, sino para brindarnos descanso en Cristo. Un descanso que nos trae bienaventuranza y nos conduce a postrarnos ante Él en exaltación y gratitud. ¿Cuál es el final que le espera a los redimidos? Busca con tu clase Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 5 y léanlo juntos. El texto dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es, en su máxima expresión, el descanso supremo, como se titula la lección de esta semana. Por eso es por lo que al final de su libro, y después de que el Señor dice: ciertamente vengo en breve, el apóstol Juan exclama con gozo: Amén, sí, ven, Señor Jesús. Él, mejor que nosotros, sabía que la escatología se dio para darnos reposo. Pero vayamos al punto final de esta parte. Regocijémonos siempre. El descanso en Cristo contiene la idea de paz, tranquilidad y regocijo inagotables. Esto es precisamente lo que nos espera en el reposo supremo de la eternidad. Sin embargo, aún ahora, cuando falta todavía un poco para llegar a la Canaán celestial, podemos comenzar a vivir en ese nivel. ¿Qué orden dio Pablo a los cristianos y cuál es la razón para darla? Te invito a que lleves a toda tu clase a leer Filipenses 4, del 4 al 7, y busquen juntos las respuestas. La palabra del Señor expresa: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como resulta evidente, Pablo les dice a los hermanos de Filipos y a la cristiandad en general que debemos vivir en regocijo de manera permanente. Pero quizás lo más significativo es que ese regocijo solo se produce cuando estamos en el Señor. Esto nos hace recapacitar en lo que anteriormente habíamos dicho con respecto a las señales que fueron dadas para promover nuestra relación con el Salvador. En otras palabras, la única manera de regocijarnos constantemente es permaneciendo en Cristo. Por otro lado, lo que genera ese estado, según el versículo 5, es que el Señor está cerca. Lo mismo a lo que apuntan las señales y los eventos finales. Para el cristiano que permanece en una relación estrecha y constante con su Salvador, la percepción de su pronta venida es un motor de regocijo, aún en medio de las complicaciones cotidianas y las dificultades escatológicas por afrontar. El regocijo es un estado de paz que solo comprenden aquellos que han experimentado el descanso en Cristo.
Por eso el texto revela que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es capaz de guardar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por eso somos capaces de regocijarnos siempre. Y Pablo tenía autoridad moral para manifestarlo, ya que aún en la oscura cárcel de la ciudad de Filipos, donde posteriormente levantaría la iglesia a la que le dirige esta carta, estando privado de libertad y habiendo sido azotado y atado a un cepo, pudo cantar alabanzas con su compañero Silas a medianoche. Y debido a esa demostración de regocijo en medio de las dificultades, el duro carcelero pudo preguntar mientras caía de rodillas: «Señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo?». A lo que los misioneros respondieron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Eso lo encontramos en Hechos 16, 30 y 31. Así que el descanso supremo se puede anticipar cuando, producto de la permanencia en Cristo, podemos regocijarnos en el Señor siempre, comenzando ahora y continuando por las edades sin fin de la eternidad. Alabo al Señor porque el descanso en Cristo no solo es un acontecimiento futuro, cuando estemos libres de la mortalidad, sino algo que podemos comenzar a experimentar ahora mismo. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora planteemos algunos casos hipotéticos que promuevan la aplicación de lo estudiado. Número 1. Supón que en tu iglesia se inicia un movimiento sensacionalista que está arrastrando a la mayoría de la feligresía, argumentando que la segunda venida del Señor sucederá exactamente dentro de 5 años. ¿Cómo ayudarías a los hermanos confundidos a entrar en razón en cuanto a lo espurio de esta corriente? Número 2. Imagina que varios líderes de las iglesias de tu asociación están siguiendo un predicador muy visto en las redes sociales que plantea una interpretación de los eventos apocalípticos y los escritos proféticos que causa agitación, extremismo y desconfianza del ministerio. ¿Qué harías para que tal influencia no produzca estragos en la fe de tu familia? Finalmente, ¿por qué regocijarse en el Señor siempre no significa que vamos a estar exentos de dificultades? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. La asignación es la siguiente. Dile a tus alumnos que en la próxima recepción o despedida del sábado en familia, animen a los presentes a que den una razón para regocijarse en el Señor a pesar de estar pasando por alguna dificultad. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Tanto las señales del fin como las profecías apocalípticas fueron dadas con el objetivo de animarnos a tener una relación más estrecha con el Señor Jesús. Producto de esa unión con Él, podemos experimentar el descanso en Cristo que nos anticipa el descanso supremo. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Dale me gusta a este programa si eres uno de los que han dicho: yo iré a compartir esperanza porque Cristo viene pronto. Estaré atento a eso. Te espero la próxima semana.